Bienvenidos al primer video tutorial del taller gratuito de Excel para la Academia Capacitación IT. En esta oportunidad aprenderemos los conceptos básicos de lo que es una planilla de cálculos y realizaremos un ejercicio para aprender a realizar cálculos y obtener resultados utilizando Microsoft Excel 2010. En primer lugar, hay que definir qué es Excel. Así como uno podría decir que Word es un procesador de texto, que Outlook es un cliente de correo electrónico, que PowerPoint es un programa para presentaciones multimediales, Excel es una planilla de cálculo. Y acá es importante aclarar que no es lo mismo una planilla de cálculo que una base de datos. Muchas empresas erróneamente utilizan Excel como base de datos cuando hay programas más eficientes para ese trabajo como Microsoft Access. La idea principal de Excel y de toda planilla de cálculo es procesar datos, principalmente numéricos o de fecha, para, en función de ellos, obtener información, ya sea a través de funciones, cálculos, tablas de resumen, gráficos, es decir, a la información que tenemos la procesamos a los datos que tenemos los procesamos para obtener información. El elemento central de un archivo de Excel es lo que se denomina la hoja de cálculo. Es una matriz formada por columnas identificadas con letras A, B, C, D y filas identificadas con números. Cada hoja de cálculo puede tener 1.048.000 filas por 16.335 columnas. Y a su vez, cada archivo de Excel puede tener 256 de estas hojas. Es decir, estamos hablando de un volumen de información muy importante. Los archivos de Excel se denominan libros de trabajo. Y justamente se denominan así porque están formados por hojas de cálculo. En este archivo en particular tenemos una sola hoja de cálculo que se llama ventas. Si quisiéramos anexar nuevas hojas de cálculos, simplemente hay que hacer clic en el botón que dice insertar hoja de cálculo. Se le puede cambiar el nombre por otro más significativo. O bien, una vez que si no nos sirve, eliminarla. El menú de Office 2000 de Excel y de Office en general 2010 está formado por lo que se denomina la banda de opciones. Es un menú formado por pestañas o solapas, donde cada solapa es una botonera y los botones están agrupados según la funcionalidad. Por ejemplo, en la solapa inicio encontraremos las opciones más comunes de Excel, como el tipo de letra, el tipo de datos, formato condicional, entre otras opciones. En la solapa insertar encontraremos todo lo que le podemos agregar a un libro o a un archivo de Excel. En diseño de páginas es donde uno puede configurar su área de trabajo, porque si bien no es como Word, que uno trabaja sobre una hoja lista para imprimir, acá se trabaja sobre una matriz, sin embargo uno esto lo puede llegar a querer imprimir. Entonces uno puede definir los márgenes, la orientación del papel, entre otras cuestiones. Fórmulas, ya vamos a analizar qué son las fórmulas, de hecho este video tutorial es sobre operaciones y funciones. Datos es una solapa donde voy a encontrar todo lo que me permita manipular datos, ya sea ordenar, filtrar, obtener resultados, entre otras cuestiones. Y así sucesivamente distintas solapas. Es decir, el menú de Excel 2010 se denomina banda de opciones y está formado por solapas o pestañas en la que se agrupan los botones según su utilidad. La intersección entre una columna y una fila denomina lo que se llama una celda, es decir, cada uno de estos casilleros se llama celdas. Cada celda puede tener dos tipos de valores: constantes o fórmulas. Se dice que una celda tiene un valor constante cuando el valor ha sido introducido por teclado y no va a cambiar hasta que la persona
lo modifique. Por ejemplo, en la celda D3 dice la palabra José. Y siempre lo va a decir a menos que yo lo cambie por otro nombre. Si uno se va a limitar pura y exclusivamente a escribir constantes, no hay mucha diferencia entre las tablas de Excel y crear una tabla en Word. Incluso hasta se podría decir que son más atractivas las tablas de Word porque uno puede jugar más con el diseño de la impresión y con la estética. La verdadera potencia, la verdadera utilidad de Excel radica en los cálculos que podemos realizar mediante la planilla de cálculo, mediante el programa. Por ejemplo, yo acá tengo como valores constantes el número de la venta, la fecha de venta, el vendedor, el artículo que vendió, el precio unitario del artículo que vendió y cuántos artículos vendió en esa venta. Y yo podría querer saber cuánto es el total a pagar porque ya dispongo de la información suficiente, dispongo del precio unitario y de la cantidad. Muy bien. Todos los cálculos en Excel comienzan con el símbolo igual. Y yo debo especificar que total a pagar es igual al precio unitario, pero acá no voy a poner el precio unitario 129, sino que lo que voy a hacer es marcar la celda donde figura. Por eso ven que cada celda tiene una letra y un número, para que uno identifique qué celda. Es decir, precio unitario es F3. No cualquier precio unitario, sino el de la primera venta, porque es el que yo estoy calculando. El total a pagar es el precio unitario por la cantidad. Entonces, precio unitario es igual a F3 por la cantidad que es G3. Es muy importante que se acostumbren en Excel a, cuando escriben una función o una fórmula, presionar Enter para confirmarlo. Me dice que el total a pagar son 387 pesos, que es producto de los 129 por los 3 artículos. Lo bueno de esto es que el cálculo es automático, es decir, si yo dijese no eran 3 artículos, sino que eran 5 artículos, automáticamente se recalcula el total a pagar. La fórmula de abajo sería igual, pero ya no con F3 porque ya no es de esta venta, sino de la venta de la fila 4. Entonces, los 42 pesos por los 3 artículos. Y presiono Enter. Ahora, sería inviable realizar uno por uno. Como toda esta columna va a tener el mismo cálculo, lo único que va a variar va a ser la fila. Es decir, como siempre el cálculo va a ser lo que haya en F por lo que haya en G, uno puede lo que se denomina arrastrar la fórmula, es decir, quiero que esta fórmula se replique en las siguientes celdas adyacentes hacia abajo. Y eso se logra seleccionando la celda a la que he calculado, y si se fijan en el extremo inferior derecho, cuando acerco el mouse se convierte en una cruz finita. Cuando está de esa forma el puntero del mouse, quiere decir que estoy por arrastrar. Tengo dos opciones, o mantengo apretado el clic del mouse y me voy moviendo hacia abajo, y si yo quiero arrastrar hacia el fondo, directamente hago doble clic cuando está de la misma forma. Como podemos apreciar, se han calculado todos los totales de todas las ventas. Muy bien. Con la barra de desplazamiento me voy desplazando hacia el principio o el final de la planilla. Comisión vendedor va a ser igual el total a pagar por una comisión que maneje el negocio, el 2%. Acá va a haber algo raro. ¿Por qué? Porque voy a multiplicar el valor de una fila, o sea, la celda del total a pagar de esta fila, por una celda donde está la comisión. Lo raro, o no lo raro, sino lo diferente a lo que hicimos recién, porque sigue siendo una multiplicación, es que todas tienen que calcular por la misma comisión. Es decir, para que le quede más claro, la comisión del vendedor, es decir, la plata que cobra el vendedor por haber hecho la venta, es igual al monto de la venta por la comisión. Y presiono Enter.
Este vendedor, por haber vendido esa plata, va a cobrar 12 pesos de comisión. Ahora, ¿cómo sería la siguiente fórmula? Sería igual, ¿en qué sentido? En que sería el total a pagar, pero seguiría siendo por M2. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde, o sea, siempre se tiene que multiplicar por esa celda. Acá vamos a tener un problema, porque cuando uno arrastra una fórmula, que es lo que hicimos recién, con el total a pagar, cuando uno arrastra una fórmula, lo que hace es ir cambiando las filas. Si se fijan, acá dice F4, F5, F6, F7, F8, y así sucesivamente. Ahora, yo acá quiero que H vaya cambiando, porque quiero que sea este H, después este, después... Pero siempre que sea por M2, porque siempre la comisión va a estar en M2. Entonces, la forma correcta de aclararle que en esta fórmula M2 siempre va a ser M2, aunque arrastre, es seleccionándola y apretando F4 del teclado. La tecla F4 de funciones arriba en el teclado. Si se fijan, aparecieron unos símbolos pesos. Esos símbolos pesos me indican que está anclada la celda, es decir, que siempre va a apuntar a esa celda aunque arrastre la fórmula. Presiono Enter y ahora yo puedo arrastrar igual que antes, es decir, voy abajo a la derecha, doble clic y me puedo verificar que siempre va a multiplicar por M2 todas las celdas de comisión vendedor. Perfecto. Muy bien. Esto que acabamos de hacer se llaman operaciones. Se llaman operaciones porque son fórmulas en las que yo le especifico a Excel cómo realizar el cálculo. Pero Excel también tiene ya algunas fórmulas que vienen predefinidas. Esas fórmulas predefinidas que ya vienen listas para usar se llaman funciones. Excel tiene cientos de funciones ya preparadas, listas para usar. Es decir, yo podría calcular un promedio, no es este el caso, pero yo podría calcular un promedio, por ejemplo, podría calcular el promedio en esta tabla de todas estas celdas. Si lo hiciera mediante una operación, ustedes saben que los promedios se calculan la sumatoria dividido la cantidad de elementos. Es decir, si yo quisiera calcular la cantidad promedio, tendría que sumar todas estas celdas una por una y dividirlo por la cantidad de elementos. Sería algo extremadamente tedioso, con la posibilidad de equivocarme incluso. Pero Excel ya vienen listas lo que son las funciones. Por ejemplo, tipo de venta lo vamos a dejar un segundito de lado. Por ejemplo, yo acá estoy pidiendo estadísticas. Y esta es la verdadera utilidad de Excel, entre otras. La posibilidad de que yo puedo, en base a información que tenía, sacar un montón de resultados. Como ya hemos sacado el total a pagar, la comisión, vamos a sacar todo esto y vamos a definir el tipo de venta. Cantidad de ventas. Cantidad de ventas es que quiero saber cuántas ventas hubo. Como su nombre lo indica, es decir, eso es lo que yo le estoy pidiendo. ¿Cuántas ventas hubo? La acción de querer saber cuántos son se llama cuenta. Y de hecho existe una función con ese nombre. Las funciones sumarias, es decir, que me permiten calcular, obtener resultados por grupos, sumarizar datos por grupos, son la función cuenta, max, min, promedio y suma. Esas funciones ya vienen listas para usar en la solapa inicio en el botón autosuma. Si hago clic en la flechita autosuma, tengo la función suma, promedio, contar números, max y min. Si yo quiero saber cuántas ventas hubo y como datos, ¿cómo podría hacerlo? Una opción sería contar cuántos números de ventas hubo. No sumarlo, porque no me interesa sumar el número de ventas 4.568. Bueno, acá hay un pequeño error porque son todas el mismo número, pero debería ser correlativo. Pero no me serviría sumar el 45.678 más el 45.679. Es decir, lo voy a corregir esto para que esté bien. Otra aclaración importante es que si ustedes tienen dos números correlativos en el que Excel pueda definir la secuencia, cuando arrastran,
se completa, va repitiendo la secuencia, es decir, como yo puse 45.678 y debajo puse 45.679, él infiere que es una secuencia de uno en uno y por eso va haciendo crecer todos de la misma forma. Pero volvemos a lo que estábamos viendo, cantidad de ventas. Yo para saber cuántas veces vendí podría simplemente contar cuántos números de ventas hubo, porque yo sé que cada número de ventas corresponde a una venta, a una transacción. Entonces, me paro en la celda donde quiero que vaya el resultado y esto es importantísimo. Que se paren en la celda donde quieren que vaya el resultado. Porque muchas veces uno tiene claro qué quiere hacer, pero está parado en cualquier celda y el resultado va a aparecer ahí. Entonces tengo que volver a empezar. Entonces, me paro en cantidad de ventas, voy a autosuma y selecciono la función contar números. Excel me marcó lo que él piensa que yo quiero contar, pero yo no quiero contar eso. Yo quiero contar la columna número de ventas. Tengo que marcar todos los números de ventas. Eso es muy simple. Mantengo apretado clic sobre el primero que quiero marcar y voy bajando, desplazándome hacia el último. Si se fijan, si logran apreciar, hay como un caminito de hormigas. Eso está marcando que eso es lo que se va a contar, a contabilizar. Presiono Enter y me dice que la cantidad de ventas fueron 880. Total facturado es básicamente la suma de toda la columna total a pagar. Entonces en autosuma busco la función suma. Él marca lo que encuentra adyacente, pero yo puedo marcar lo que yo quiera sumar. Yo quiero sumar toda la columna total a pagar. Ahora, acá eran 800 filas y llevó su tiempo marcar. Imagínense si fuesen 20.000 filas, 30.000 filas. Sería muy, muy tedioso tener que marcar tal cantidad. Entonces, una forma de seleccionar toda una columna, hay que tener cuidado porque muchas veces se tientan de presionar H, pero no estaría bien porque acá estoy marcando cosas que no se deberían sumarizar. La palabra total a pagar, si abajo hubiese otra tabla, sumaría la columna H de esa tabla. Es decir, la forma correcta de marcar una columna de una planilla, o sea, en este caso la planilla de venta es, me paro en la primera celda y del teclado presiono la tecla Shift, la mantengo presionada, presiono la tecla Control, las mantengo presionadas las dos, y aprieto la flecha hacia donde me quiero dirigir. En este caso, como estoy parado en la primera, aprieto Shift Control hacia abajo para ir al fondo. Y automáticamente me llevo a la última fila donde hay datos, que es la H882. Presiono Enter y si se fijan me dio el total facturado. Ahora bien, esto no parece que estemos hablando de plata. Algo interesante que tiene Excel es el tema de los tipos de datos. Uno puede cargar los datos de una forma, por ejemplo, aquí cargamos el precio unitario como 129 pesos, el total a pagar como 129, no como pesos, como 129, y el total a pagar, que fue un cálculo, te dijo 645. Algo esencial en Excel es el tema de los tipos de datos, es definir qué tipo de datos estás manejando. Por ejemplo, yo podría querer aclarar que la columna precio unitario estamos hablando de plata. Entonces, selecciono toda la columna precio unitario, como aprendimos recién, Shift Control hacia abajo, y ahí en la solapa de inicio tengo el botón que dice general. General es el tipo de dato que él identifica. Así. Ponemos moneda porque estamos hablando de plata. Automáticamente me puso los símbolos de pesos, me puso 2 decimales y en los miles me puso el separador de miles. Podría hacer lo mismo con total a pagar y comisión vendedor. En este caso son 2 columnas. Entonces, selecciono las 2 primeras celdas y aprieto Shift Control hacia abajo de igual manera. Y digo que es moneda. Así como hay formatos de fecha y de monedas, hay formatos de fechas. Yo podría seleccionar toda la columna fecha
Y aclarar, decir, no quiero que sea fecha corta. Fecha corta es la fecha que es día, mes, año. Sino que quiero la fecha larga, que es que me especifique qué día de la semana y el mes como texto. Y ahí me dice domingo 1 de enero de 2012, lunes 2 y así sucesivamente. Perfecto, muy bien. Eso es formato de datos. Siguiente, consigna de estadísticas, total de artículos vendidos. Esto va a ser la suma, pero ya no del total a pagar como recién, sino de la columna cantidad. Otra forma de hacer las sumas es, en vez de ir aquí, voy a la solapa fórmulas. Busco en matemáticas, y acá en la solapa fórmulas, tengo los distintos tipos de funciones. La suma es una función matemática, entonces pongo matemáticas y trigonométricas y alfabéticamente me muestra todas las funciones que hay. Ahora, ¿qué pasa si yo no estoy seguro de qué función usar? ¿O cómo se llama? O ni siquiera sé a qué tipo pertenece. Bueno, tengo la opción que dice en la solapa fórmulas, insertar función. Insertar función lo que me abre es el asistente de funciones. El asistente de funciones me va guiando en el proceso de creación justamente de una función. Tengo un pequeño buscador donde yo podría buscar la función, si supiera cuál es, pero también tengo para ver distintas categorías usadas recientemente, todas, financiera, fecha y hora, matemáticas, trigonométricas, estadísticas, entre otras. Si yo no estoy muy seguro de qué funciones, puedo ir a todas, y acá van a poder apreciar la cantidad de funciones que maneja Microsoft Excel. Lógicamente es imposible conocerlas a todas, pero tampoco es necesario conocerlas a todas, por una simple cuestión. Primero porque algunas son muy específicas de ciertas áreas, para la área financiera, contable, ingeniería, pero estadística, pero más allá de eso es que, si bien todas, fíjense la cantidad que eran, ¿no? Si bien todas, si bien son muchas las funciones, todas tienen la misma particularidad, que es que vos seleccionás la función, le indicás los datos a los cuales le querés aplicar la función y te devuelve un resultado. Todas las funciones tienen esa estructura. Es decir, te piden datos que se llaman parámetros y te da un resultado que es único, solamente un solo resultado. Aquí encontré la función suma. La selecciona y te dice suma todos los números de un rango. Un rango es un conjunto de celdas seleccionados. Entonces, pongo aceptar. Y aquí me dice número 1, número 2 y así hasta 255 son los números que deseo sumar. Yo ahí debería marcar todo lo que yo deseo sumar. Como yo quería total de artículos vendidos, lo que quiero sumar es la cantidad. Entonces me paro en la primera celda y aprieto Shift, Control hacia abajo. Y pongo aceptar. A todo esto, cuando ustedes están en una constante como José, en la fórmula te dice José. Pero cuando vos vas a una fórmula, como puede ser total a pagar o las funciones, o sea, uno ve el valor de la celda, pero en la barra de fórmula te muestra cómo se calcula. Cómo Excel hace el cálculo. O sea, yo veo 645, pero acá me dice, no, 645 es el resultado de F3 por G3. De igual manera, cuando acá veo 880, me dice, no, 880 es el resultado de la función contar aplicado a la columna, a la celda, entre, porque los dos puntos quiere decir entre B3 y B882. Muy bien. Total pago en comisiones sigue siendo otra suma. Cada uno hace la forma que le sea más fácil. Incluso hasta se pueden escribir a mano las funciones. Es muy recomendable que a medida que vayan avanzando en el curso, vayan practicando escribir funciones a mano. Por ejemplo, si yo sé que la función se llama suma, directamente puedo hacer eso. Igual a suma. Suma te va, o sea, a medida que vas escribiendo el nombre de la función, te muestra qué hace la función.
Suma todos los números de un rango de celda. Ah, listo, esta es la que yo quiero. Doble clic. Y ahora me dice, ¿qué querés sumar? Yo dije las comisiones, entonces me paro en la primera, Shift Control, marco la última y cierro paréntesis. Todas las funciones escritas a manos abren y cierran paréntesis. Una vez que finalice, presiono Enter y me da el resultado. 45.487 pesos en comisiones. Venta promedio. Quiero saber el promedio que me paga cada vez que alguien va a comprar. Entonces, venta promedio. Si yo no estoy seguro qué función puede existir, pero yo sé más o menos lo que quiero hacer, yo digo, bueno, quiero calcular un promedio. Si hay algo que tiene bueno Excel es que las funciones tienen nombres muy intuitivos. Es decir, si yo quiero calcular un promedio, la función se llama justamente así. Entonces voy buscando y veo que justamente hay una función que se llama promedio. Hay que tener cuidado porque hay muchas que se llaman parecidos. Promedio, promedio sí conjunto, promedio A. Promedio. Devuelve el promedio, la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Entonces pongo aceptar y yo marco toda la columna total a pagar. Me paro en la primera, Shift Control hacia abajo. Fíjense que como la columna total a pagar era del tipo moneda, automáticamente él infiere que estamos hablando de monedas. Bien. Lo que hemos visto hasta ahora son las funciones más comunes. Son las funciones más comunes en el sentido de que suma, promedio, máximo, mínimo. Podríamos hacer unos cálculos más. Por ejemplo, podríamos poner mayor venta. Fíjense que automáticamente escribí debajo, me respetó el formato. Luego podría decir menor cantidad. Luego podría decir, no sé, esas dos funciones podría decir menor cantidad, mayor venta, mayor comisión. Lo único que no me respeto fue el borde de las celdas. Pero para darle estos bordes a las celdas, las marco. Tanto las del enunciado como las que van a ser el resultado. Y en la solapa de inicio tengo el botón de bordes. Hay uno que llama todos los bordes y me pone todos los bordes. Estas que están aquí en medio las vamos a dejar un segundito en stand-by. Vamos a ir porque seguimos con las funciones más básicas. Mayor, menor, promedio, suma, lo que serían las funciones sumarias. Menor cantidad. Yo a simple vista me costaría muy mucho saber cuál es el valor más bajo de cantidad. Podría inferir que es 1, pero yo no sé si hay un 1. Entonces, hay una función de Excel que me permite buscar el valor más bajo dentro de un conjunto dentro de un rango. La función se llama min. Entonces voy al asistente de funciones, en todos, busco la función que se llama min. Dice, devuelve el valor mínimo de una lista de valores, o sea, devuelve el valor más bajo de una lista de valores. Menor cantidad, marco todas las cantidades. Y presiono Enter. Me dice efectivamente que la menor cantidad es 1. Así como hay una función para buscar el mínimo y una función para buscar el máximo. Y si la que era para buscar el mínimo se llamaba min, la que para buscar el máximo se llama max. Entonces buscamos la función max. Devuelve el valor máximo de una lista de valores. Aceptar. Como era el mayor venta, es mayor total a pagar. Entonces me paro en total a pagar y marco toda la columna. Me dice que la venta más alta es 18.465. Esto me hubiese sido muy difícil saberlo, porque tendría que ver uno por uno hasta ver cuál es el mayor. Y teniendo cuidado que no se me salte ninguno. Fíjense que esta es la mayor, pero yo no sabía en ese momento. Tal vez había alguno más grande después. Muy bien.
Y por último, así como yo iba al asistente de funciones y yo estaba seguro de qué función era, podía haber escrito igual a max. Porque acá uso max porque hice mayor comisión. Entonces max, abro paréntesis, aplicado a ¿qué? A comisión vendedor. Cierro paréntesis. Y me dice que la máxima comisión son 369,30 centavos. Todo lo que hemos visto hasta ahora son funciones sumarias, son las funciones más comunes como máximo, mínimo, promedio, sumar, cuenta. Pero como vimos recientemente, hay muchos tipos de funciones. Uno de los tipos de funciones más utilizados son las funciones lógicas. Las funciones lógicas lo que hacen es evaluar una condición y en función de ello hacer una cosa u otra. Las funciones lógicas que vamos a ver nosotros es la función si, la función contar.si, sumar.si y promedio.si. ¿Cuándo se utilizan este tipo de funciones? Bueno, un claro ejemplo es nuestra columna tipo de ventas. Cuando ustedes ven una celda que tiene un vértice rojo en el extremo superior derecho, es un comentario. Yo acerco el mouse y se explica como una nota flotando donde justamente eso se denomina comentario y me dice: si la venta es superior a 5.000 pesos, es una venta mayorista. Y si no, es minorista. Esto es algo muy común, el hecho de evaluar una condición para definir si es una cosa u otra. Por ejemplo, en el colegio, la planilla de cálculo de un colegio, en base a si el promedio del alumno es mayor o igual a 6, está aprobado. Y si no, está reprobado. Muchos negocios de ventas mayoristas y minoristas, si superan cierta cantidad, se consideran mayoristas o se consideran minoristas. En este caso dice que mi condición para definir si es una venta mayorista es que sea mayor a 5.000 pesos la venta, es decir, el total a pagar. Bien. Entonces, me paro en la primera celda. Esto, si lo hiciésemos uno por uno, sería muy tedioso. Es decir, si yo me pusiera a ver si es mayorista o minorista, completarlo. No se olviden que son 880 registros. La función que me permite hacer eso directamente se llama si. Vamos a la solapa de fórmulas y ahí tenemos lógicas. Dentro de lógicas tenemos la función si. Automáticamente me abre el asistente de funciones para completarla. Esta función ya es un poco más compleja que las que venimos trabajando. Las funciones anteriores tenían un solo parámetro, es decir, yo solamente tenía que indicar una sola cosa. Por ejemplo, en la función suma de total a pagar yo marcaba todos los totales a pagar. Y nada más. En esta tengo que aclarar tres cosas. Prueba lógica, que te dice que es cualquier valor o expresión que se puede evaluar como verdadero o falso. Prueba lógica es la condición que yo evalúo para definir si es mayorista o minorista. Valor si verdadero es qué quiero devolver si esa pregunta es verdadera. Y valor si falso es qué quiero devolver si esa pregunta es falsa. Entonces, yo dije que si la venta era mayor a 5.000, iba a ser mayorista y si no, minorista. Entonces, ¿qué cosa tiene que ser mayor a 5.000? El total a pagar de esta venta, no de todas las ventas. Es decir, si H3 es mayor, ese es el símbolo de mayor y el otro es el símbolo de menor. Si H3 es mayor a 5.000, valor si verdadero es, ¿qué pasa si H3 es mayor a 5.000? Mayorista. Y si no lo es minorista. Es decir, la condición que evalúo, valor que devuelvo si es cierta la pregunta y valor que devuelvo si es falsa la pregunta. Aceptar. Lógicamente que me dice que es minorista porque el total a pagar son 645 pesos. Ahora yo arrastro
Y veo que son casi todas minoristas, salvo algunas que son mayoristas. Mayorista, mayorista, mayorista. Lo bueno de esto es que se actualiza automáticamente. Si yo dijese que en vez de vender 5 cartuchos de tinta, vendí 50 cartuchos de tinta, automáticamente, al haber cambiado el total a pagar, cambió el tipo de venta, pasó a ser mayorista. Y cambiaron todos los otros resultados que dependían de estas celdas. Muy bien. Entonces, la función sí la utilizo siempre que yo quiero evaluar una condición para definir si es una cosa u otra. El alumno cuyo promedio es mayor o igual a 6 es aprobado, si no, reprobado. No importa si tiene promedio 6,00 o si tiene promedio 10, punto, es aprobado. No importa si tiene promedio 1 o si tiene promedio 5,99, punto, es reprobado. De igual manera acá, no importa si la venta es de 5.000 pesos con 0 centavos o de 1.000.000 de pesos. Es mayorista. No importa si la venta es de 1 peso o de 4.999,99. Es minorista. Bien. Acá no había quedado pendiente una función, promedio de cantidad vendida. Bueno, promedio de cantidad vendida es promedio de la columna cantidad. Entonces, igual a promedio. Los invito a que intenten resolverlo a mano, es decir, escribiendo las funciones, porque esto le va a dar mucha agilidad. Por algo extremadamente simple. Si ustedes aprenden a escribir funciones a mano, van a aprender a leer las funciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el día de mañana ustedes pueden estar en una empresa y cambiar de puesto. Si en ese nuevo puesto ya las planillas lógicamente están resueltas, porque no van a esperar que lleguen ustedes para hacerlas, seguramente. ¿Qué pasa? Si uno sabe escribir funciones, sabe leer funciones. Por lo tanto, cuando uno cambia de puesto, de trabajo, y se pone a ver las planillas ya resueltas, puede entender qué está haciendo cada celda. Si uno no supiese, y solamente supiera hacerlo con el asistente, en fórmulas más complejas se complica un poco. Bien, era promedio de las cantidades. Marco todo, cierro y me dice que la cantidad promedio son 7,95 artículos. O sea, que en promedio cada vez que alguien viene a comprar se lleva 7,95 artículos. Bueno, acá tenemos un par de funciones lógicas. Dice cantidad de ventas de José. ¿Por qué es lógica? Porque cantidad de ventas ya habíamos visto que era la función contar. Pero yo no quiero contar a lo bruto. Quiero contar solamente si es de José. Estoy contando con una condición. Entonces, la función que me permite contar, pero con una condición, se llama contar si. Contar.si. Entonces, voy al asistente de funciones, busco en todas, la busco la función. Contar.si dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. ¿Por qué? Porque yo quiero saber cuántas veces vendió José. Entonces, cuento cuántas veces se cumple la condición que el vendedor sea José. Entonces, aceptar. La función la función contar sola, yo marcaba la columna que quería contar y listo. Pero acá tengo dos cosas. Lo que quiero contar y cuándo lo quiero contar. Lo que quiero contar es en base a los vendedores. Entonces marco todos los vendedores. Me paro en el primero, Shift Control hacia abajo. Ahora, de todos esos vendedores, ¿cuáles me interesan? Solamente cuando es José. Y acá es algo que es muy importante. Es imprescindible que la coincidencia sea exacta. Porque si yo pongo José, bueno, y si yo pongo José y lo escribo mal, no me va a devolver nada. Me va a devolver 0. Ahora, si yo lo escribo bien, me devuelve 180. Es decir, de las 880 ventas, 180 son de José. Lógicamente es fácil acertar poner el nombre bien. Pero hay veces que
Por ejemplo, ustedes quieren contar los monitores. Supónganse que quisieran contar los monitores. Y uno marca, escribe monitores. Y aquí está escrito como monitor. Entonces te daría 0. Es decir, si uno quisiera saber cuántas veces vendió monitores y marca todo y pone monitores, estaría mal. Porque tiene que poner monitor. Porque solamente cuenta si coincide exactamente. El tema de la mayúscula, minúscula es indiferente, pero sí el tema de que sean las mismas letras. Incluso hay que tener cuidado con el espacio. Por ejemplo, si José tuviese un espacio, es decir, José espacio, porque no me di cuenta y lo escribí mal, automáticamente me cuenta como que hay uno menos. ¿Por qué? Porque ese José no es el mismo José. Perfecto. Total facturado por Hugo. Yo quiero saber cuánto facturado. O sea, quiero el total a pagar, pero solamente si el vendedor es Hugo. La función que permite hacer eso se llama... Es una suma, porque yo quiero sumar todas las cantidades, pero solamente si es de Hugo. Entonces la función es sumar.si. ¿Por qué? Porque sumo, pero con una condición. Entonces busco sumar.si. Puedo apretar la S y me lleva directamente. Suma las celdas que cumplen con determinado criterio o condición. Eso es justo lo que queremos. Sumar lo facturado, el total a pagar, solamente si el vendedor es Hugo. Tiene 3 parámetros. ¿Por qué? Porque rango es lo que verifico. Criterio es a quién voy a sumar. Y rango suma es qué voy a sumar qué voy a sumar. Entonces rango es qué verifico. Los vendedores. De todos esos vendedores, ¿cuál me interesa? Hugo. Y de Hugo, ¿qué quiero sumar? La columna. Para ir al extremo de la tabla, control hacia arriba, control hacia abajo, eso ya lo mencionamos. ¿Qué quiero sumar de Hugo? La columna total a pagar. Entonces vemos que Hugo facturó 448.000 pesos. Convierte en moneda. Venta promedio de Mariano. O sea, yo quiero saber cuánto vendió en promedio, pero no todos. Ya teníamos, de hecho, la venta promedio, sino lo de Mariano. O sea, cuánto vendió en promedio Mariano. La función, así como está promedio sí. Busca el promedio de las celdas que cumplen con un determinado criterio o condición. Es igual que la sumar sí. Rango es que verifico, criterio a cuál quiero promediar y rango suma qué voy a promediar. Rango, los vendedores. Criterio que sea Mariano. Y rango promedio, lo que voy a la venta, porque yo quiero el promedio de Mariano. Fíjense que me dice que la venta promedio de Mariano son 2.671 pesos, muy parecido a la venta promedio general que eran 2.591. Y esta que dice cantidad de ventas mayoristas, es, ¿qué función será? Una, contar, sí, porque yo quiero saber cuántas de estas son mayoristas. Entonces, sí me animo, pero esto, si es la primera vez que tienen contacto con funciones, tal vez no convenga. Pero si me animo a esta función que tiene 3 parámetros, la puedo escribir a mano. Igual a contar.sí. Doble clic para abrir paréntesis y rango. Rango es qué columna quiero verificar. Las de tipo de venta. Marco todos los tipos de venta. Y los parámetros se separan con punto y coma. De hecho, ahí se lo está diciendo. Rango, punto y coma, criterio. Entonces pongo punto y coma. Y ahora me pide criterio. Los criterios van entre comillas. Es decir, yo de todo el rango de tipo de venta, ¿cuáles quiero contar? Entre comillas. Mayorista. No mayoristas. Porque si bien uno se tentaría de poner mayoristas, acá figura como mayorista. Entonces, no me contaría ninguno. Cierro paréntesis y me dice que las mayoristas son 129 contra los 880 que son en total. Este ejercicio lo van a encontrar en la plataforma para resolverlo luego de haber visto el video. Pero básicamente la esencia de este video es que ustedes valoraran y analizaran la potencia que tiene Excel para resolver cálculos.
Es decir, con datos que nosotros teníamos, básicos de número, fecha, vendedor, artículo, precio unitario y cantidad, obtuvimos el total a pagar, la comisión, lo categorizamos, sacamos estas estadísticas. Es decir, hemos hecho operaciones y funciones. Hemos procesado los datos que teníamos para obtener información valiosa. Y esta es solo una parte de lo que son funciones, pero hay funciones de muchos tipos. Hay funciones de texto, de búsqueda. De hecho, en el nivel 1 del curso, el otro nivel de Excel, se ve todo lo que es funciones de texto, funciones de búsqueda. Hay un segundo nivel más complicado todavía que son funciones financieras. Es decir, son muchísimas las cosas que se pueden hacer. Lógicamente, uno tiene que analizar de acuerdo a su actividad día a día. Aprender una función financiera cuando no trabajas en algo vinculado no tiene mucho sentido. Pero todas las que hemos visto en este video tutorial son extremadamente útiles para la mayoría de las aplicaciones de Excel. Porque siempre hay que calcular un promedio, siempre hay que buscar un máximo, siempre hay que buscar un mínimo, siempre hay que contar, siempre hay que categorizar como mayorista, minorista. Es decir, es sumamente... Estas funciones que hemos visto, por más que son las más simples y las más comunes, son también las más usadas. Perfecto. Bueno, mi nombre es Santiago Espinosa. Este fue el video tutorial del taller de Excel para capacitación IT. Desde ya muchas gracias. Cualquier duda me pueden contactar por la plataforma.